Hola, lo que vamos a hacer ahora es introducir el teorema de Stokes. Bueno, el teorema de Stokes, al igual que el teorema de la divergencia, es una generalización del teorema de Green. Recordemos que el teorema de Green lo aplicábamos en dos dimensiones. Muy bien, entonces el teorema de la divergencia, por otro lado, lo aplicábamos en el espacio y resolvíamos la integral sobre una superficie cerrada de f punto n de s. Por otra parte, en el teorema de Stokes, lo que vamos a resolver son integrales sobre una curva cerrada de f punto dr. Esto también en el espacio. Entonces, para cuando f se hace el producto punto entre el campo vectorial y un vector normal a la superficie, entonces usamos el teorema de la divergencia. Por otro lado, cuando f hace un producto punto con r, siendo r un vector tangente en cada punto de la curva, entonces usamos el teorema de Stokes. En este caso, digamos que opera sobre el plano tangencial y este sobre el plano normal. Ok. Por otra parte, bueno, para continuar con esto, vamos a recordar un poco cómo usábamos el teorema de Green. Bueno, en dos dimensiones decíamos que si teníamos un campo vectorial de esta forma, mi más nj, y si la parcial de n con respecto a x era igual a la parcial de m con respecto a y, o de otra manera, si parcial de n con respecto a x menos parcial de m con respecto a y es igual a 0, esto es lo mismo, entonces el campo es conservativo. Y eso era equivalente a que la integral de línea de f punto de r es independiente de la trayectoria. Por lo tanto, tenía dos opciones. Una era encontrar una función potencial y aplicar el teorema fundamental del cálculo, y la otra era elegir una curva más simple que reduzca la complejidad del cálculo de la integral de línea. Muy bien, entonces, por otra parte, decíamos que si esto que acabamos de escribir, parcial de m con respecto a x menos parcial de m con respecto a y, era diferente de 0, entonces el campo no es conservativo y podíamos aplicar el teorema de Green bajo ciertas condiciones. Que C fuera una curva cerrada, simple, positivamente orientada, y que encerrara a una región A. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar aquí una circunferencia y positivamente orientada de forma estándar se considera que es en el sentido antihorario. Y bueno, esta es C. Vamos a escribir, esta sería C y esta sería la región encerrada por la curva. Y entonces el teorema de Green se enunciaba de la siguiente manera: la integral de línea sobre una curva cerrada de f punto de r es igual a una integral de área, ¿sí?, de parcial de n con respecto a x menos parcial de m con respecto a y, diferencial de área. En este caso de A se podía elegir de x, de y o de y de x, de acuerdo a cómo definiéramos los límites de integración. Ok, bueno, este fue el recordatorio del teorema de Green. Ahora, ¿cómo usamos el teorema de Stokes? Bueno, en el espacio vamos a escribir el campo vectorial de esta manera. Digamos que en dos dimensiones a esta P le estamos llamando a n y a esta Q le estamos llamando n. Pero tenemos esta tercer componente porque estamos en el espacio. Bueno, en 3D vamos a decir que si el rotacional de f es igual a 0, o también lo van a encontrar como curl de f, o
Nabla cruz F, también lo van a encontrar de esta forma, es igual a 0, entonces el campo es conservativo. Y tengo las mismas implicaciones que con el teorema de Green. Puedo encontrar la función potencial o elegir otra trayectoria para simplificar el cálculo de la integral de línea. Ok, entonces, si el rotacional de f es diferente de 0, es donde vamos a poder aplicar el teorema de Stokes. Y lo que dice es que la integral de f punto de r sobre una curva cerrada es igual a la integral de superficie del rotacional de f punto de s. Y es aquí donde también podemos escribir, bueno, sabemos que también podemos escribir esto de esta forma. Ahora, las condiciones son que S, la superficie, esté acotada por C. Bueno, aquí me sobró un acotada por C. Y otra cosa muy importante es que recordemos que aquí tenemos que orientar C. Y también teníamos que orientar la superficie en integrales de superficie. Entonces, la condición para que esto se mantenga como una igualdad, para poder aplicarlo, es que la orientación de C sea compatible con la orientación de S. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pueden decirme, bueno, a mí se me ha dificultado más o me parece más complejo resolver una integral de superficie que una integral de línea. Bueno, puede ser que tengan lo contrario, que ustedes quieran o tengan que resolver una integral de superficie de esta forma y entonces puedan pasarlo a una integral, puedan pasar esto a resolver una integral de línea. O puede ser que la superficie sea muy sencilla y no sea tan complejo ver a qué es igual el vector normal, y como están calculando el rotacional, pues se simplifican los términos dentro de esta integral de superficie, y entonces puede ser que también sea más sencillo calcular esta integral de superficie que esta integral de línea. Ok. Ahora, solo para finalizar, les quiero recordar que el rotacional se calcula de esta manera. Este sería el operador Nabla y estos serían los componentes del campo vectorial F. Y en 2D esto se reduce a que aquí tendríamos un 0, y entonces el rotacional de F, que sea igual a MI más NJ, se reduce a lo siguiente, a la parcial de N con respecto a X menos la parcial de M con respecto a Y. Y es así como podemos ver que el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. Bueno, hasta ahora de la parte de la introducción del teorema de Stokes sería todo y nos vemos en el siguiente video con ejemplos y bueno, gracias, adiós.